Vamos a ver los datos del problema. Primeramente, ¿cuántas personas en total se encuestaron? Pues 68. Entonces, 68 personas en total. ¿Cuántas tienen celular? Pues según nuestro problema, 48. ¿Cuántas tienen laptop? Según nuestro problema, 36. ¿Y quiénes tienen celular y laptop? Pues lo tienen 21. Recordemos cómo se obtiene una probabilidad. Pues sería, la probabilidad de tener celular es 48 ¿de cuántos? De 68. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de tener laptop? Pues esos son 36 de 68. ¿Sí? ¿Y cuántos tienen la probabilidad de tener celular y laptop? Pues esos son ¿cuántos? Pues son 21 de 68. Si nosotros pasamos esta información a la probabilidad condicional, nos quedaría lo siguiente. ¿Me siguen? Espero que sí. Fíjense. Me dice el problema que quiero saber la probabilidad, ¿sí?, de que una persona tenga celular si ya tiene laptop. Entonces, según la probabilidad condicional, debemos de colocar arriba la probabilidad de que tenga las dos cosas que acabamos de decir, que es de 21 sobre 68. Y abajo vamos a colocar la probabilidad, es decir, en el denominador vamos a colocar aquella probabilidad de lo que ya se cumplió, que en este caso es que tengan laptop, que en este caso es 36 sobre 68. Entonces, mi probabilidad de que una persona tenga celular si ya tiene laptop va a ser igual. Por la ley de los extremos y los medios, que es la ley del sándwich, nos damos cuenta que en tanto arriba como en los extremos como en el centro, el 68 está dividiendo, por lo tanto se puede cancelar y solamente nos va a quedar 21 sobre 36. Que si no pasamos al número decimal, nos queda 0.583, es decir, 0.583. Y si lo expresamos en porcentaje, entonces nos va a quedar 58.3%, es decir, esta cantidad multiplicada por 100. Es decir, que si me preguntan entonces cuál es la probabilidad de que una persona que tenía laptop pueda tener también celular, va a ser del 58.3% bajo estas condiciones. Eso significaría que de cada 100 personas encuestadas, al menos 58 de ellas deberían de tener ambos dispositivos. Bueno, hasta aquí vamos con el primer tema de modelos probabilísticos. Ahora pasemos al segundo modelo. En el segundo modelo vamos a hablar del teorema de Bayes. Listo. Hablemos ahora del teorema de Bayes. Este es un teorema súper interesante porque es un teorema que estudia las causas de un fenómeno a partir del efecto que tiene ese. Y es un teorema que se utiliza mucho en la teoría de las decisiones actuales, porque lo que está tratando de hacer es de darte las herramientas posibles para que tú puedas entender cómo, si ya ocurrió algo, cuáles fueron las posibles causas que pudieron presentarlo.
e incluso te va a servir para poder tomar una decisión sobre qué cuidados debes de tener en el futuro para que esas causas no se vuelvan a presentar y no tengas el mismo efecto que tienes en este momento. Ahora, en este teorema se tienen que considerar varias cosas. Primero, no va a haber solamente una causa, puede haber muchas causas posibles. Por lo tanto, vamos a llamar A1, A2, A3, etc. a todas esas causas que pueden presentarse en un fenómeno que tiene un efecto determinado. Vamos a llamarle B precisamente a ese efecto, es decir, a ese evento que ya ocurrió a partir de nuestras posibles causas. Y basándonos en la probabilidad condicional, yo podría decir también que esta expresión podría representar la probabilidad de que ocurra B si ya pasó A1, la probabilidad de que ocurra B si ya pasó A2, y así sucesivamente, ¿no? Y entonces, el teorema de Bayes dice lo siguiente. Como es un problema que tiene que ver con las causas, entonces establece esto. La probabilidad de que ocurra la causa AI, ¿quién sabe cuál sea esa? Puede ser la causa 3, la causa 5, la causa 8. Cuando ya tuvimos este efecto, es decir, ese fenómeno ya pasó, va a ser igual. Y va a trabajar una relación de productos. En el numerador va a multiplicarse la probabilidad, precisamente, de esa causa posible, y la vamos a multiplicar por la probabilidad condicional de esa causa, es decir, B por AI. ¿Sí? Y abajo vamos a hacer una suma de todos los productos de las posibles causas presentes por su probabilidad condicional, es decir, la probabilidad de A1 por la probabilidad de B cuando ocurrió A1. Y le voy a sumar la probabilidad de la causa 2 por la probabilidad condicional de B cuando ya pasó la causa 2, más la probabilidad de la causa 3 por la probabilidad del evento B cuando ha pasado la causa 3. Y así sucesivamente. Si hay 6 causas, habría abajo 6 productos. Si hay 2 causas, habría abajo 2 productos. Y si hay 3 causas, habría abajo 3 productos. Esta fórmula o teorema de Bayes es muy importante y fundamental. Veamos un ejemplo para entenderlo mejor. Déjenme borrar. Disculpen el ruido, pero mi pizarrón ya es viejito. Bueno, también en el material que les envié está un problema. Lo vamos a leer. Dice lo siguiente. Este es un caso ideal porque todavía no existe un bachilleres en ese lugar, pero vamos a plantearlo así. Dice, en el colegio de bachilleres Plantel Holbox hay 12 grupos. Ese es un dato importante. Grupos totales, 12. Y nos dicen, la asignatura de matemáticas es impartida por 3 maestros. Hay 3 maestros. Un maestro se llama Joel. Y dicen que Joel imparte a 6 grupos de estos 12, es decir, que la probabilidad de que dé clases Joel a un grupo de matemáticas va a ser 6 de 12, ¿no? Después dice que Ramón le da clases a 4 grupos. Eso significa entonces que en el caso de Ramón, la probabilidad de que dé clases Ramón es de 4 sobre 12. Mientras que si da clases Andy solo le da 2 grupos. Eso significa entonces que la probabilidad de Andy es de 2 sobre 12. Estas son las probabilidades de que un maestro le dé clases a uno de los 12 grupos en ese plantel.
Si lo pasamos a decimal, esto representa 0.5, este representa 0.33 y este representa 0.16. Esas son las probabilidades de que un maestro te dé clases. Y también te dice el problema, que al final del ciclo escolar, Joel tiene un 78% de aprobación, Ramón tiene un 81% de aprobación y Andy tiene el 88% de aprobación. Y entonces resulta que llega un papá a la escuela porque un alumno reprobó. ¿Y qué creen? Como siempre, pues el maestro tiene la culpa. Y quiere saber quién es el maestro que reprobó a su hijo. Y entonces, él quiere saber, quiere hablar con el maestro para saber cuáles son esas causas. Y entonces, la pregunta que nos vamos a plantear va a ser, ¿qué probabilidad hay de que sea el maestro Ramón quien haya reprobado a ese estudiante? Bueno, esto es muy interesante porque vamos a ocupar una herramienta que ustedes vieron el semestre pasado y que retomaron en este semestre también, y que se ve mucho en secundaria, también se ve en secundaria, que se conoce como el árbol, el diagrama de árbol o el árbol de las probabilidades. Y eso nos permite tener como un panorama más general del problema. Y observen qué vamos a hacer. Fíjense, ya sabemos que son 12 grupos y que a un grupo le da clases Joel, a otro Ramón y a otro les da clase Andy. ¿Sí? Y ya establecimos que las probabilidades de que dé clases Joel, pues es de 0.5. De que dé clases Ramón es de 0.33 y de que dé clases Andy es de 0.16. Esas son las probabilidades de que a cualquiera de esos maestros les dé clases a los grupos. Pero también el problema plantea los aprobados. Por ejemplo, si Joel tiene el 78% de aprobados, entonces, hablando en porcentajes de 100, el complemento sería el número de reprobados, es decir, en este caso el 22%. ¿Para qué? Para que 78 más 22 sea el 100%. Ahora, en el caso de Ramón, dicen que los aprobados son el 81%. Entonces, siguiendo la misma idea, el porcentaje de reprobados sería del 19%. Y en el caso de Andy, el número de porcentaje de aprobados es del 88%. Entonces, pues Andy tiene por aprobados el 12%. ¿Sí? Si esto lo vemos en decimales, pues vamos a tener .78, .22, .81, .19, .88 y 0.12. Esas son las probabilidades de aprobados y de reprobados. Importante, esto se puede leer así. Por ejemplo, en los reprobados. Esta es la probabilidad de que si un alumno está reprobado, sea alumno de Joel. Esta es la probabilidad de que si un alumno está reprobado, sea un alumno de Ramón. Y esta es la probabilidad de que si un alumno está reprobado, es porque es alumno de Andy. Este es un diagrama que nos permite establecer la solución por el teorema de Bayes. ¿Hasta aquí me siguen? Espero que sí. Tienen en sus apuntes este diagrama. Vamos a hacer la conclusión del problema. Fíjense. Vamos a borrar de nuevo. Bien. Siguiendo con los datos que ya tenemos. Fíjense. Lo que queremos saber por teorema de Bayes es lo siguiente. Queremos saber cuál es la probabilidad de que sea el maestro Ramón el que haya reprobado al alumno. Esto es bien importante. Entonces, queremos saber quién causó el desastre de reprobar a este alumno, ¿no? Entonces, de acuerdo con el teorema de Bayes, dice que en el numerador tiene que estar el producto de las probabilidades de
la causa y el efecto condicional. Entonces, ¿quién es la causa? Pues Ramón. ¿Cuál es la probabilidad de que Ramón sea el que da clases? Pues es de 0.33. Y la voy a multiplicar por la probabilidad de que un alumno haya reprobado con Ramón, que en este caso es del 0.19. Así. Y entonces abajo voy a poner esta misma idea, pero de cada uno de los maestros. ¿Cuántos maestros son? Pues son 3. Entonces pongo la probabilidad de que dé clases Joel por la probabilidad de que el alumno haya reprobado con Joel. Y le sumo la probabilidad de que tomen clases con Ramón y haber reprobado con Ramón. Más la probabilidad de que tomen clases con Andy, que es de 0.16, por haber reprobado con el maestro Andy. ¿Sí? Y entonces, la probabilidad de que sea Ramón el maestro que reprobó al alumno es de, hagamos operaciones, arriba queda 0.0627 y abajo nos queda 0.11, este producto, más este producto nos va a dar 0.0627 más este producto nos va a dar 0.0192. Entonces, la probabilidad de que sea Ramón el que reprobó al alumno es de 0.0627 entre la suma de estos tres valores, que es 0.1919. Es decir, 0.326, que en porcentaje es 32.6%. Entonces, el teorema de Bayes nos indica que la probabilidad de que sea Ramón el que causó la reprobación del estudiante es del 32.6%. Es decir, que aproximadamente de cada 100 alumnos que reprueban en este plantel, aproximadamente 33 son alumnos que les dio clases el maestro Ramón. Bueno, hasta aquí vamos con el segundo modelo probabilístico. Ahora vamos a cerrar este bloque con el teorema que tiene que ver con la distribución de Poisson. Y recuerden que les había comentado que este teorema tiene que ver con el tiempo o una región determinada. ¿Qué significa esto de tiempo o región determinada? Fíjense. Puede suceder que en una misma distancia, por ejemplo en 1 kilómetro, ocurran cierto número de accidentes siempre. Eso es un intervalo o región de distancia. Puede pasar que en una misma cancha de fútbol siempre ocurra un accidente en un partido en la misma zona. Puede suceder que durante 3 meses de un año ocurran ciertos fenómenos atmosféricos y cada año en esos 3 meses se vuelvan a repetir esos fenómenos atmosféricos. Entonces, la distribución de Poisson tiene que ver con eso, con esa posibilidad de que un mismo evento se pueda repetir muchas veces en un lapso de tiempo, de distancia, de espacio, de superficie, etc. Entonces, en el caso de Poisson, el modelo es muy extraño, es decir, la fórmula es como rara. Establece lo siguiente. Dice la fórmula. La voy a escribir. Exacto. ¿Qué significa esta fórmula extraña? Para empezar, X tiene que ver con el evento que se puede repetir muchas veces en el tiempo, o que se puede repetir muchas veces en un mismo espacio, o que se puede repetir un número de veces en una misma distancia o longitud. ¿Qué es E? Todos sabemos que E se conoce como número neperiano.
que vale 2.7182 aproximadamente, y que es un número que tiene que ver con comportamientos exponenciales, es decir, con crecimientos rápidos o decrecimientos. Lambda es una letra griega, así se llama, lambda, y este parámetro representa un promedio, es el promedio de eventos que se pueden ocurrir precisamente en ese intervalo de tiempo. Nos está diciendo el número de veces que puede pasar algo. Por ejemplo, si en un huracán es un evento, pero si hay 15 huracanes en un año, entonces lambda es 15, porque representa el total de sucesos que pueden ocurrir en el año en relación a los huracanes, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué representa este signo como de admiración hacia abajo? Pues es x factorial, implica, por ejemplo, si yo tengo 5 factorial, implica que yo voy a tener a 5 multiplicado por 4, multiplicado por 3, multiplicado por 2 y multiplicado por 1. Si tengo, por ejemplo, 24 factorial, eso implicaría 24 por 23 por 22 hasta llegar a por 3, por 2, por 1. Es decir, un número factorial es la multiplicación de ese número por todos los que están detrás de él menores a él, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo podemos aplicar esta fórmula de distribución de Poisson. También en su material tenemos un problema. Dice lo siguiente el problema. El promedio anual de aprobados en el colegio es de 180 alumnos y nos pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que el siguiente año tengamos 156 aprobados? Bueno, cuando ocurre este caso, fíjense que nos están preguntando de una probabilidad menor a lo que siempre en promedio ocurre. Entonces nuestra probabilidad, a partir de esta fórmula, va a ser una probabilidad muy pequeña, porque generalmente, pues, lambda me representa el promedio de los eventos que se pueden repetir en un intervalo de tiempo o de distancia o de espacio. Entonces, si yo hablo de una ocurrencia menor, en este caso son 156 aprobados, entonces seguramente mi probabilidad va a ser muy pequeña. Entonces, solamente tendremos que sustituir en esta fórmula. Nos queda, ¿quién es lambda? El número de aprobados promedio. Entonces, esos son 180. ¿Quién es X? Pues los casos que yo quiero que sucedan en un intervalo de tiempo, en este caso, que es un año. Eso es 156, ¿no? Entonces, según la fórmula nos quedaría E elevado a la menos 180 por 180 elevado a la 156 entre 156 factorial. Si nosotros hacemos esas operaciones en nuestra calculadora, recuerden, tiene que ser calculadora científica. Si no es calculadora científica, no la vamos a poder realizar. Nos va a dar un resultado con este número, 0.0059. De hecho, como es 59, podríamos redondearlo a 6 nada más, ¿no? Y nos va a dar que esta probabilidad, si la pasamos a por ciento, multiplicado por 10, nos va a quedar de 0.6%, es decir, casi 1%, es decir, aproximadamente el 1%, hablando como entero. Eso significa que la probabilidad de que haya 156 aprobados el siguiente año, pues es del 1%. ¿Por qué? Porque la probabilidad promedio pues es mayor a esa. Entonces, pues es muy difícil que el evento ocurra de manera inversa. Es más probable que en la medida en la que se acerca a ese promedio, pues la probabilidad aumente. Incluso si es mayor que ese promedio, seguramente la probabilidad pues será aún mayor. Y bueno, con esto terminamos los 3 tipos de modelos probabilísticos que se pueden presentar. Espero que les haya sido de utilidad, que lo hayan comprendido, y si tienen alguna duda, pues pueden escribirme a partir del material que tienen, que tiene que ver con la explicación que hemos dado. Saludos a todos.